Unos 150 países ya reconocían al Estado palestino, pero la incorporación de Reino Unido y otras potencias es considerada por muchos como un paso importante, aunque no es vinculante y está condicionada. ¿Qué significa reconocer el Estado palestino? ¿Quién lo gobernará? Enseguida el debate en ángulo sobre el reconocimiento en la ONU por parte de varios países que buscan presionar a Israel para que ponga fin a lo que ellos dicen es una ofensiva en Gaza. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió el domingo que nunca habrá un Estado palestino y que Israel ampliará sus asentamientos en Cisjordania en respuesta al reconocimiento formal de la soberanía palestina de parte del Reino Unido, Canadá y Australia. Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen un Estado palestino después de la horrible masacre del 7 de octubre. Están dando una gran recompensa al terrorismo y tengo otro mensaje para ustedes. No sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán. Netanyahu incluso fue más lejos y prometió ampliar los asentamientos judíos en los territorios ocupados de Cisjordania. El primer ministro británico Keir Starmer anunció en julio que su país reconocería un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU, salvo que Israel cumpliera una serie de compromisos, incluidos un alto el fuego en Gaza. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution. Así que hoy, para revivir la esperanza de paz y una solución de dos estados, declaro claramente como primer ministro de este gran país que el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina. Reconocimos el Estado de Israel hace más de 75 años como una patria para el pueblo judío. Hoy nos unimos a más de 150 países que también reconocen un Estado palestino. En un anuncio simultáneo con el del Reino Unido, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró en X que su país reconoce el Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel. Australia se les unió y el primer ministro, Anthony Albanese, declaró que su país reconoce las legítimas y prolongadas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener un Estado propio. Reino Unido y Canadá se convirtieron en los primeros países del G7 en dar este paso antes de la celebración el lunes de una cumbre copresidida por Francia y Arabia Saudita al margen de la Asamblea General de la ONU, donde se abordará el futuro de la solución de dos estados en la zona del conflicto. En los últimos meses, varios países tradicionalmente aliados de Israel han dado el paso simbólico de reconocer al Estado palestino en un contexto marcado por el recrudecimiento de la ofensiva militar en la Franja de Gaza, iniciada tras el ataque sin precedentes del movimiento islamista Hamas contra territorio israelí en 2023. Aproximadamente 3/4 de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen al Estado palestino, proclamado en 1988 por la Dirección Palestina en el Exilio. Free Palestine. Más reacciones. El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha criticado desde su cuenta en redes sociales el reconocimiento o la pretensión de reconocimiento del Estado palestino por parte de Reino Unido, de Canadá, de Australia, asegurando que la medida no va a ayudar a un solo palestino, no va a permitir liberar, dice él, a un solo reino. Tras las atrocidades del 7 de octubre, mientras Hamas continúa su campaña de terror y sigue reteniendo cruelmente a 48 rehenes en los túneles y mazmorras de Gaza, el reconocimiento de un Estado palestino por parte de algunas naciones hoy en día es, como era de esperar, aplaudido por Hamas. No ayudará a ningún palestino, no contribuirá a liberar a ningún rehén y no nos ayudará a alcanzar ningún acuerdo entre israelíes y palestinos. Solo envalentonará a las fuerzas de la oscuridad. Este es un día triste para quienes buscan la paz verdadera. Y por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha afirmado que el reconocimiento del Estado palestino por parte de Reino Unido es un paso necesario para lograr una paz duradera en la región. También ha asegurado su canciller que Abbas se va a dirigir a los líderes de la minicumbre que se realiza ahora en Nueva York, una minicumbre que va a ver sobre la implementación de una solución de dos estados al conflicto árabe-israelí promovida por Francia. Esperamos que unos 10 países reconozcan el Estado de Palestina y este reconocimiento no es, sin duda, simbólico. Es un paso práctico, tangible e irreversible que los países deben dar si están comprometidos con la preservación de la solución de dos estados.
Inmediatamente voy a dar la bienvenida a quienes integran el panel. El día de hoy muestran sus lados en este ángulo. En Argentina, saludo a Ignacio Montes de Oca. Él es analista político, periodista especializado en relaciones internacionales. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, señor Montes de Oca. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Gracias. También voy a darle la bienvenida a Javier Garay Vargas. Él es analista internacional, doctor en ciencias políticas. Un gusto tenerlo, señor Garay. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y sumamos en este panel también a Omar Bula Escobar, analista geopolítico internacional. Gracias por estar con nosotros, señor Bula. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a los tres por participar. Entonces, aquí tenemos un panorama. Voy a empezar con usted, señor Ignacio Montes de Oca, luego le doy la palabra a Javier Garay y termino con Omar Bula. El impacto real que puede tener, ya lo hemos escuchado, lo que ha sucedido durante este último fin de semana, que países como Canadá, Reino Unido, Francia, estamos hablando de Australia, España, reconozcan como Estado a Palestina, teniendo en cuenta que ya había más de 140 países que lo reconocían antes, desde hace algún tiempo atrás. ¿En qué podría modificar o cuál es ese impacto que se puede dar con respecto a lo último sucedido con estos países que se han atrevido a reconocer a Palestina como Estado? Adelante. El impacto es inmenso, en primer lugar porque le da a los palestinos una entidad en Europa que no tenían en este momento, lo que también implica acceder a protección consular, ayuda y asistencia económica y también un reconocimiento de las fronteras o de la existencia de fronteras propias, o sea, de un Estado con existencia territorial, a pesar de las pretensiones de Israel de avanzar en nuevas elecciones. Pero en el campo internacional el impacto es aún mayor porque está dividiendo las aguas muy, muy claramente entre una Europa liderada por Francia y ahora seguida por Reino Unido y otros países que se están alineando con los países de Medio Oriente, particularmente con las coronas petroleras, con sus inversiones también, y con otros países como Egipto, Jordania y Turquía. Y del otro lado está quedando Israel con Estados Unidos, y esto ya es una divisoria enorme, y en términos estratégicos, mucha gente dice que aquella declaración en la ONU no tiene valor, pero si lo llevamos al tablero, es un cambio de proporciones inmensas. Cambio de proporciones inmensas. No sé en qué concuerda el señor Garay con respecto a lo afirmado por Ignacio Montes de Oca, en qué discrepa en el caso de serlo. Preguntarle, de alguna manera, esta declaratoria que no es vinculante podría influir en que se active un mecanismo para la solución del conflicto. ¿Cuál es su criterio? Adelante. Sí, no, yo no concuerdo con esa visión. En efecto, digamos, si uno ve, en efecto es un cambio importante, pero no tiene una trascendencia mayor ni siquiera para la consolidación misma del Estado de Palestina o un eventual Estado de Palestina. No es trascendental desde el punto de vista de la consolidación de ese Estado, ni siquiera en términos de representación. Si hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de recibir ayuda económica, pues la Unión Europea tradicionalmente ha sido el principal donante para lo que es hoy la Autoridad Palestina, y por lo tanto, pues digamos, el cambio no sería mayor. Pero además hay algo adicional, y es que yo no sé realmente qué tanto cambie esto la correlación de fuerzas, es decir, costo-beneficio para mantenerse en el uso de la violencia tanto por parte de Israel como por parte de Hamas en este caso. Entonces yo creo que aquí no hay sino una posición muy simbólica, y creo que es una posición simbólica que puede eventualmente, si quieren más tarde profundizo en esto, pero puede más tarde ser bastante costoso para las potencias que lo están haciendo, como Francia y como el Reino Unido. Vamos a analizar eso más adelante sobre estas consecuencias costosas que, dice Javier Garay, podrían darse, citando a Francia, incluso uno de los países. Omar Bula, le doy la palabra. ¿En qué punto se queda usted? ¿Con cuál de sus dos, con los dos panelistas que lo anteceden en la palabra, concuerda más? ¿Cuál sería el impacto de este reconocimiento que cada vez va creciendo a nivel internacional con estos países?
Sí, yo concuerdo con el señor Garay, sin duda. Yo creo que esto es un capítulo más de esa guerra de décadas que ha existido. Ya hemos visto esto, hay un déjà vu, hay unas cosas ya vistas en muchas ocasiones en los acuerdos de Oslo, de Camp David, ha habido muchas tentativas de paz y siempre ha estado sobre la mesa la solución de dos estados. Ahora, yo no creo, y concuerdo en eso tanto con el gobierno de Estados Unidos como con el gobierno de Israel, que el recompensar al terrorismo además es un grupo terrorista. Eso es, yo creo que está claro para el mundo entero de cualquier lado que esté, y recompensarlo no es una solución para la paz. Yo creo que mi propio país, Colombia, lo ha vivido de manera muy, muy clara. Ahora, hablamos de reconocimiento. ¿Quién reconoce a quién? Es que Hamas no reconoce a Israel, Irán no reconoce a Israel. Hay un reconocimiento, hay una falta de reciprocidad aquí, y creo yo que a raíz de una situación muy puntual de este último capítulo que comenzó con la masacre de 1.200 judíos el 7 de octubre, se está de alguna manera arrinconando. No se puede crear una paz sin reciprocidad y diálogo. Aquí se está obviando el diálogo, decidiendo en Nueva York lo que debe ser, lo que no debe ser, subrayando especialmente el hecho de que yo trabajé para las Naciones Unidas 20 años y fui representante, el hecho de que 150 países o 3/4 partes apoyen un acuerdo, o cualquier acuerdo, no implica necesariamente que sea una enorme decisión democrática, no, porque los que no lo aprueban son no solamente los Estados Unidos e Israel, pero también Alemania, ¿no es cierto? Que es del mismo, inclusive la primera potencia económica de Europa. Esto lo que refleja es un mundo muy dividido que yo no creo que que conlleve. En las Naciones Unidas son unas Naciones Unidas muy debilitadas y muy controvertidas por el gobierno Trump, por múltiples razones, no podemos extendernos ahora, y su autoridad sin lugar a duda está disminuida. Ella misma no es considerada como siendo un actor neutro en este debate, y además lo que sí hay nuevo en este capítulo es una presión mediática gigantesca para arrinconar a una de las partes, en este caso Israel. Yo lo veo muy difícil, es un nuevo intento, pero yo creo que la base de todo esto es acordarse, primero que todo, como dijo el propio Felipe González, hay rehenes, están poniendo casi a Estados Unidos y a Israel de rehenes aquí también, y ¿por qué no damos ese primer paso? Este paso debió haber sido dado antes, liberar los rehenes, reconocer al Estado de Israel, y después hablamos de reconocimiento de Palestina, pero las cosas se están poniendo los bueyes antes del carro, a mi modo de ver. Vamos ahora a comentar, quiero la versión de cada uno de ustedes con respecto a lo que ha dicho el presidente Donald Trump. Voy a empezar con usted, Omar, que lo ha puesto sobre esta mesa. Al presidente Donald Trump, lo que ha dicho en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el mandatario ha criticado este reconocimiento de Palestina, ha dicho por las horribles atrocidades, esas fueron sus expresiones, que ha cometido Hamas. Y dijo textualmente, reconocer el Estado palestino es recompensa para Hamas. Lo escuchamos como lo dijo, regreso para coger su versión, Omar, luego le doy la palabra a Ignacio y termino con Javier. Infortunadamente, Hamas repetidamente ha rechazado las razonables ofertas de paz que se les ha hecho. No podemos olvidar el 7 de octubre, ¿verdad? Ahora, como si fuese a alentar el conflicto, algunos buscan de manera unilateral reconocer a un Estado palestino. Son las recompensas que serían muy grandes para los terroristas de Hamas por sus atrocidades. Esto sería una recompensa por esas horribles atrocidades. Analista Bula, lo escucho. Estoy totalmente de acuerdo con esa posición y lo mencioné. Mi país, Colombia, es un ejemplo claro de que las recompensas a terroristas no conducen a buenos fines. Ahora, definitivamente la
el no desarme de Hamas, la no salida de los rehenes no ayuda en este sentido, y la solución pues podría ser más simple, como lo mencioné anteriormente. Ahora, Israel no está luchando solo contra Hamas, está luchando en 7 frentes, ¿no es cierto? Y los Estados Unidos tienen a estos frentes muy en cuenta, particularmente Irán, que a pesar de que ha sido debilitado, ¿cierto?, sigue ahí y siguen sus grupos, los mismos que perpetraron las atrocidades, cortaron niños en mitades, les cortaron las cabezas, eso hay que decirlo, hay que humanizar un poquito esto. Y dicen humanizarlo por el lado de Gaza, ¿por qué no lo humaniza por ese lado? Pues obviamente en toda guerra hay víctimas desafortunadas e inocentes, pero también hay un rol de los medios de comunicación que sin lugar a duda, como es el caso de la introducción a este segmento, donde se menciona a todos los que sí apoyaron, pero no los que no apoyaron. Y yo creo que en ese sentido los medios de comunicación han jugado un papel en el que hoy básicamente han arrinconado a Israel con un antisemitismo. Cuando se discutió Oslo, cuando se discutió Camp David, ¿no es cierto?, no había el antisemitismo que se ha promovido en los últimos años a nivel global. Están arrinconando al pueblo judío, y a mí me parece que la seguridad, que es lo que ellos primeros tienen en cuenta, y la reciprocidad son esenciales para que haya una paz verdaderamente duradera y no una paz a punta de chantajes con rehenes, sinceramente. Gracias. A ver, yo voy a contestar a los otros integrantes con una respuesta que tiene que ver con un error aritmético y de concepto. El primero es un error conceptual. Palestina no es Gaza. Palestina tiene un gobierno en Ramallah, que es en Cisjordania, y eso implica que cuando se reconoce el Estado palestino se está pidiendo el reconocimiento del gobierno de Fatah. Fatah es el partido sucesor del OLP, que es quien firmó los acuerdos de Oslo, que se suponía que iban a llevar la paz, y Fatah está enfrentado con Hamas. De hecho, Abbas, ayer mismo, el jefe de la autoridad palestina, dijo que se tienen que liberar a los rehenes y además se tiene que ir Hamas de Gaza. Es un sitio en donde Fatah fue echado por Hamas en el año 2006, apenas ganan las elecciones. Y después hay un problema aritmético que pareciera que no que se enfrenta con la narrativa. Los palestinos son 15 millones de personas, no son los 2 millones que están en Gaza. Hay 3.4 millones de palestinos en Cisjordania y el resto están repartidos entre Jordania, en Siria, en el Líbano, en Arabia Saudita hay 400.000 a 600.000 palestinos, en Kuwait hay 300.000 palestinos. Suponer que es un premio al terrorismo porque se le entrega el poder a la autoridad palestina es un error, es una falacia, porque a quien se le entrega no es a Hamas, es a la autoridad palestina en Ramallah. Entonces no es una recompensa Hamas. Digo, porque hay que aclarar esto, porque si no quedamos presos de las narrativas, y nuestra función es siempre analítica. No creo que se nos tenga que pasar por alto. Nadie le ofreció a Hamas un Estado palestino. Al contrario, se lo están ofreciendo a sus rivales internos, que son los de Al-Fatah en Cisjordania. Quería aclarar esto porque lo que yo fundamentaba tiene que ver con esta aritmética y con hechos de la realidad, nada más que eso. En principio yo sí creo, como señala Ignacio, que puede haber una diferencia conceptual y una diferencia, si se quiere, de graduación o degradación de la decisión, pero hay 2 frentes que yo creo que no son tan claros. El primero de ellos es utilizando los términos que él utiliza, la narrativa externa, y en ese sentido esa diferenciación que él hace pues no es tan clara de cara al exterior, y de nuevo eso es lo que le sirve también en términos de la retórica y del discurso de Hamas mismo en el ámbito internacional, como se ha presentado y como ese tipo de diferenciaciones no se hacen tan claras, y eso es lo que yo considero que no afecta necesariamente esa relación, sobre todo de costos-beneficios. En ese sentido se puede entender como una recompensa, pero hay otro elemento también que él mismo menciona, el mismo Ignacio menciona, que hace que uno sí pensara o podría pensar o sostener la hipótesis según la cual esto en última resulta siendo una recompensa para un grupo terrorista como es Hamas, y es que en efecto la correlación de fuerzas entre Fatah y Hamas, entre otras organizaciones también al interior de lo que es Palestina, pues no es tan claro. Y en ese sentido, pues Hamas mismo expulsó, como él señala, a Fatah
en el año 2006. Bueno, en últimas, ¿cuál es el poder que tiene en este momento Hamas a pesar de la ofensiva que ha adelantado el gobierno de Israel, y que en últimas esto de nuevo sería una válvula de escape frente a esa ofensiva y esa capacidad de neutralización, de disminución de la capacidad militar que tiene Hamas, y que puede afectar de nuevo también entonces la misma correlación de fuerzas interna en Palestina? En ese sentido, yo sí creo entonces que se podría sostener, yo no lo diría que de manera certera sea, pero sí creo que hay diferentes razones y argumentos para pensar que esto en última sí podría ser interpretado por lo menos por parte de Hamas como una recompensa de ellos, y de nuevo eso es lo que estructura la decisión de mantener, por ejemplo, el uso de la violencia, además, entre otras, por las mismas características de este grupo terrorista, como lo demostró pues en ese octubre de hace un par de años. Lo que sucede es que cuando vamos a los hechos, en la propuesta que firmaron, recordemos que en la negociación para la liberación de los rehenes intervienen Qatar y Egipto, ¿sí? La última propuesta de Qatar y Egipto, avalada por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para la reconstrucción de Gaza, donde iban a poner 38.000 millones de dólares, una de las condiciones que ponían, y en esto estaban de acuerdo con Israel, es que primero tenían que limpiar la presencia terrorista de Hamas. Entonces esa correlación de fuerzas dentro de los países sunitas tiene que ver también con la necesidad de expulsar a los grupos pro-iraníes, y en ese sentido tiene mucho más que ver con el deseo de Fatah en Ramallah, que lo que quiere es recuperar el control sobre Hamas. Y si lo que está ofreciendo Naciones Unidas es empoderar a Fatah, es en desmedro de Hamas. Entonces, por eso digo que es una recompensa para Hamas, es absolutamente discutible. Pueden ustedes sostener su posición, pero yo sobre la base de estos argumentos yo sí creo quiero que no es así. interceder ahí, Ignacio, si me permite. Mira, el problema es, perdóname, gracias. El problema es Fatah, es Mahmoud Abbas. No, eso no es la solución. Es que yo no sé, yo nací en el 63 y he visto el mismo discurso de Mahmoud Abbas, que fue inclusive el que se opuso en la época de Arafat, cuando estaba increíble Arafat en ese tiempo, a la entrega casi de 95% de Cisjordania. Arafat Mahmoud Abbas, la relación entre separar a Hamas, ¿no es cierto?, el hecho de que estén separados físicamente y porque unos están en el West Bank y otro en la Franja de Gaza, cargan la misma bandera. ¿No es cierto? Primero cargan la misma bandera, ante los ojos del mundo cargan la misma bandera. Es la disfuncionalidad precisamente de Fatah la que constituye un problema y una falta de garantía para que esto sea duradero. Esto ya lo ha hecho, y yo lo vi. Yo viví en Irak, viví en Jordania, conozco toda la situación del pueblo palestino de cerca y tengo muchos amigos palestinos. Y sé que muchos de los países árabes, inclusive, no están, a pesar de que hay una unión ahora coyuntural, porque hay una coyuntura también global muy diferente que opone inclusive a varios países europeos a los Estados Unidos dentro de las mismas alianzas de Occidente, ¿sí? Es claro que esto es un ensayo más, otra vez con los mismos, el pedido muy romántico, porque claro, yo no sé si esto es aritmético, cuántico, físico, pero el pedido que hace Mahmoud Abbas ayer diciendo tiene que, pues entonces que se desarmen, que suelten a los rehenes. Ahí comenzamos a hablar. Sí, Abbas puede pedir todo lo que quiera, pero entonces mostrémoslos. ¿Por qué no lo hacen inmediatamente? Suelten a los 20 rehenes, como dijo Felipe González. Quisiera contestar. Un niño tendría esa lógica, sinceramente. Quisiera contestarte. Antes, primero, Ignacio, antes quiero conocer, sí, ya le voy a dar la palabra a Ignacio, déjeme solo darle el tiempo de la réplica ahora al señor Garay. Con respecto a esto, después contesta usted, Ignacio Montes de Oca, por supuesto. Señor Garay, ¿quién gobernaría Palestina? Si dicen que una de las condiciones justamente de los países que están reconociendo es que jamás no esté dentro de los que gobierna Palestina, ¿cómo se abre un proceso de, no sé cómo llamarlo, transición? Cuando está Hamas, está Al-Fatah, que lo ha citado aquí Ignacio Montes de Oca en Ramallah. ¿Cuál es su visión? Sí, mire, yo quisiera dejar claro una cosa, y es que a pesar de que existan acuerdos, incluso consenso internacional, eso no cambia las condiciones domésticas. Eso lo hemos visto en diferentes momentos en que se ha intentado hacer cambio institucional desde el exterior y eso no funciona, y pues claramente tampoco puede funcionar o va a funcionar en el caso palestino. ¿Y por qué menciono esto? Como estaba mencionando Omar,
Por ejemplo, pues Al-Fatah tiene un gran problema de legitimidad interna dentro de los mismos ciudadanos palestinos, entre otras por la corrupción, porque también han demostrado tener una forma de ejercicio del poder de carácter autocrático, un régimen férreo que restringe todo tipo de libertades, y por lo tanto uno no sabe, insisto en mi posición, uno no sabe cuál puede ser en la práctica en caso tal de que no solamente haya el reconocimiento, porque ya habíamos establecido que el reconocimiento es más una cuestión simbólica, sino que eso llegase realmente a la práctica, a hacerse la práctica pues en últimas de la construcción misma de un Estado en funcionamiento, con todos aquellos elementos que sabemos que tiene un Estado, incluido el tema, si llegase a ser el caso, por ejemplo, de un incremento de la ayuda internacional y por lo tanto un incremento de los presupuestos. Uno no sabe realmente cuál puede ser en últimas la correlación de fuerzas, y por lo tanto no es tan seguro que Al-Fatah vaya a ser la agrupación que va a tener el poder, y si llegase a tenerlo, tampoco es garantía de una estabilidad de la formación de un Estado como se está pensando, porque yo creo que se están haciendo muchos pasos, digamos, y se están saltando muchas lógicas, muchos procesos antes para decir que esta sería la solución para el conflicto, un conflicto que es histórico, porque se están asumiendo muchas realidades. Debo ir a pagar un corte comercial. Ignacio Montes de Oca, regresamos con su turno de la réplica, lo que quería hacer uso en este momento, luego del corte comercial. Esto es Ángulo, volvemos enseguida. Unió a algunos países europeos en el reconocimiento del Estado palestino. ¿Qué espera lograr con eso? Tiene el uso de la palabra Ignacio Montes de Oca. Adelante. Sí, quisiera crear una diferencia fundamental entre Hamas y Fatah. Hamas es un grupo integrista islámico, ¿sí? Hamas es un grupo de izquierda que proviene de la herencia de Yasser Arafat, que también era un hombre que atacaba a Israel y cometió masacres contra Israel. No obstante, firmó los acuerdos de Camp David y llegaron a los acuerdos de Oslo y terminó reconociendo a Israel. Es decir, la autoridad palestina reconoce a Israel. Si se tratara de credenciales democráticas, en realidad ningún país excepto Israel cumple. Y ni hablar de los países, los Emiratos Petroleros, Siria o cualquier otro estado de la región. Ningún país tiene credenciales democráticas. En última instancia, de lo que estamos hablando es si los palestinos, esos 15 millones de personas, tienen derecho a tener un Estado o no. Si nos concentramos en los impedimentos, seguramente vamos a decir que no. Pero los procesos de paz se trata precisamente de darle entidad a las partes para poder encontrar soluciones. Si nos concentramos en los impedimentos, entonces que va a seguir la guerra, va a seguir la destrucción, y de eso se trata mi análisis, que justamente si los palestinos son ingobernables, entonces si asumimos eso como premisa, entonces la guerra va a seguir, pero se trata de analizar las posibles salidas. Hola. Vamos a hablar ahora en un momento de las posibles salidas. Javier Garay, quisiera preguntarle, ¿puede este reconocimiento resultar con una factura costosa para Francia, como usted lo afirmaba en el bloque pasado? Y ahí escuchábamos, luego de volver del corte comercial, el presidente Emmanuel Macron justamente diciendo que exigía la liberación de los rehenes israelíes en Gaza antes de incluso evaluar la apertura de una embajada en Palestina. Sí, es que fíjese que, de nuevo, insisto, esto parece más una jugada simbólica, es un tema en el ámbito internacional, lo habían mencionado, Omar creo que fue el que lo mencionó, existe pues digamos una entre comillas, una lucha casi por la narrativa frente a este conflicto. Fíjese cómo el movimiento pro-palestino, que mal llaman, creo yo, pro-palestino, que lo que hace realmente es tratar de esconder una visión muy del antisemitismo, que ahora parece que está aumentando y parece que está incluso de moda, que es muy peligrosa esa tendencia en el ámbito internacional. En realidad lo que hace es presionar y generar una narrativa que está haciendo mella en diferentes países, y eso pues en el marco, digamos, de unas diferencias también de cambio en el poder y de liderazgos en el ámbito internacional. Eso lleva a que países como Francia y Reino Unido, por ejemplo, tomen esta decisión, pero efectivamente, como se ve, incluso ellos mismos saben que esta decisión en la práctica tampoco pueden extenderla y llevarla a sus verdaderos límites y a sus verdaderas implicaciones.
negociaciones, pero eso no quiere decir que no vayan a asumir costos. El solo hecho ya de haber hecho la declaración, pues eso va a generar unas dificultades, entre otras, porque fíjese que ellos pierden la capacidad ante un eventual proceso de paz, como eventualmente se tiene que llegar cuando se haga ese cálculo, insisto, de costos y beneficios de cada una de las partes, eventualmente llevarlas, forzarlas al proceso o a una eventual negociación, pues Francia y Reino Unido van a tener que estar excluidos porque ya se pusieron del lado de una de las partes y se pusieron del lado de una de las partes de manera muy apresurada y yo creo que sin mucha estrategia. Y quería mencionar algo más y ya termino con esto sobre el tema de si los palestinos tienen o no derecho a un Estado. Yo creo que sí tienen derecho a un Estado, pero la pregunta aquí de fondo y el análisis que debemos tener es cuándo y cómo. Esas son las preguntas reales, porque hay muchos otros elementos en juego, como hemos mencionado, una situación muy difícil en la región, pero también unas dificultades desde el punto de vista internacional y para ellos mismos en términos de la formación del Estado. Voy a cerrar este bloque. Señor Omar Mbula, usted me estaba pidiendo la palabra hace un momento. Adelante. Sí, solo brevemente. Yo creo que la única pregunta no es si Palestina tiene derecho a tener un Estado. La otra pregunta es si Israel tiene derecho a vivir en seguridad. Hay dos lados de esta historia. Y yo no creo que tomando partido, cuando se habla ya de manera más magnánime de paz, yo no creo que la falta de diálogo, que inclusive va en contra del espíritu de los acuerdos de Oslo y las decisiones totalmente forzadas, porque claramente Israel se opone, van a llevar a la paz. Eso yo creo que no es la fórmula para la paz de ninguna manera. Ahora, la posición de Francia e de Inglaterra no solo tiene que ver con su posición internacional, a nivel internacional, tiene que ver con una oposición de ciertos países al nuevo gobierno de los Estados Unidos, una oposición política a veces sutil en ciertos sentidos, porque hay otras cosas de por medio, acuerdos económicos, etcétera, etcétera, pero también problemas internos. Tanto Gran Bretaña como Francia tienen una gran inmigración en este momento de origen musulmán. El apoyo de alguna manera se refleja casi en votos, ¿no es cierto?, para estos dos países. Tienen que mantener su legitimidad. Ahora, el costo político va a ser muy grande y por lo que yo veo tanto en Gran Bretaña como en Francia, ¿no es cierto?, como en Bélgica, que es otro de los que también reconoció al Estado palestino, va a ser muy grande y eso lo vamos a ver en las próximas elecciones de cada uno de los países. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, enseguida regresamos con las conclusiones del programa. Esto es Ángulo. Hay quienes dicen que la Asamblea de la ONU arranca con un giro histórico. Más de 140 países, entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá, respaldan la creación de un Estado palestino. La presión sobre Israel crece y se abre un nuevo capítulo, dicen algunos, en el conflicto de Medio Oriente. Hay otras personas que difieren con esta afirmación, asegurando además que cuando Israel y Estados Unidos dicen no, es no. Tiempo de las conclusiones aquí en Ángulo. Voy a empezar con Ignacio Montes de Oca. Adelante. Yo creo que lo que está en disputa es la enorme cantidad de inversiones de los fondos de inversión, valga la redundancia, de los países petroleros que Europa, sobre todo Francia, quieren aspirar. Esa es la recompensa, de más de un 10% del electorado musulmán en Francia y el 6,5% en el Reino Unido. Y todo esto está llevando a que la causa palestina tenga ahora, si se quiere, un momento de florecimiento. Y cierro con una idea que tuvo Trump, que dijo Trump. Dijo: Israel está ganando la guerra, pero está perdiendo la batalla de las relaciones públicas. Si el Estado palestino empieza a ganar reconocimientos, es precisamente porque los métodos elegidos por Netanyahu en Gaza y más recientemente en Doha están conduciendo a eso. Yo no creo, en definitiva, que esto sea un acto simbólico. Creo que es un cambio enorme, inmenso, como dije al principio, y va a tener consecuencias en el Medio Oriente y en las posibilidades de paz. ¿A cuánto de plazo podría darse este cambio del que usted cree se va a realizar con este pronunciamiento creciente que hay de algunos países sobre el reconocimiento del Estado palestino, señor Montes de Oca? Todo va a depender de la velocidad de los cambios que le impriman los propios países de Medio Oriente y europeos.
pero estimo que de acá a unos meses, cuando se discuta una nueva propuesta para Gaza y para Cisjordania, va a saberse, si no se acelera antes, por una elección del territorio palestino por parte de Israel. En ese caso, estamos hablando de semanas. Señor Garay, quiero conocer lo que usted opina sobre lo que ha afirmado Ignacio Montes de Oca, por una parte, y también preguntar, este reconocimiento internacional en la actual sesión de la Asamblea General de la ONU, de pronto el organismo puede tomar algún tipo de decisión que, aunque conocemos y lo hemos dicho, no sea vinculante con este pedido que hacen los países, ¿se pueda avanzar en este proceso? ¿Es posible que se vea eso después de la reunión que van a tener, las intervenciones en la Asamblea de las Naciones Unidas? Bueno, pues yo creo que es muy difícil, porque en efecto se está pensando en abstracto como si esto fuera simplemente una parte en conflicto y no por lo menos dos partes en conflicto, y de manera más general una situación muy compleja de toda una región. Se está marginando, se está presionando, como se ha mencionado, a Israel de manera unilateral, pero definitivamente si se quiere avanzar en un proceso de negociación, si se quiere avanzar incluso en algo que no sea solamente la simbología del reconocimiento, sino realmente la conformación y la creación, la consolidación de un Estado palestino, se tiene que contar con Israel. Y yo creo que la forma como se está avanzando y como se están adelantando las cosas, lo que generan son más, es una expresión de una ilusión, si se quiere, sobre la solución y los atajos para la solución de los problemas internacionales, a través de esa visión, además muy estatizada, según la cual simplemente la creación de un Estado podría dar solución a todo, y pues no hay garantía de que eso suceda. Entonces yo creo que falta mucho realmente. Yo creo que no hay forma en la actualidad que se avance en una negociación seria, de nuevo, entre otras, porque se está marginando, presionando y demás solamente a una de las partes. Por el otro lado se está recompensando a otra de las partes y se está generando entonces un incremento y digamos un desequilibrio desde el punto de vista de esos cálculos de costo-beneficios para mantenerse en el conflicto o en el uso de la violencia, y eso hace que cualquier tipo de movimiento en la actualidad no vaya a ser sostenible en el tiempo. Creo también que hay que tener mucho cuidado. Este ha sido un tema bastante caracterizado por la emoción y no necesariamente por el análisis sensato de qué es lo que está sucediendo y cómo se puede resolver, y eso es un mal augurio desde el punto de vista de las decisiones que se están tomando, que de nuevo lo que buscan es más generar una impresión de lo que se apoya y no necesariamente una solución a los problemas reales. Y una solución a los problemas reales, un fin al conflicto o un mejoramiento en lo que se está viviendo actualmente. ¿Cómo se podría lograr? Usted me está diciendo, o se muestra bastante escéptico con respecto a que las dos partes se pongan de acuerdo, que se hable también, pues, Israel. Sabemos cuál va a ser la postura de Benjamín Netanyahu, ya lo ha dicho en más de una ocasión. Entonces, ¿cómo se puede abrir un camino, una vía posible a la solución de ese conflicto? De nuevo, es que lo que yo sí creo que estamos en mora, por ejemplo, nosotros como analistas en el ámbito internacional, los tomadores de decisiones, etcétera, de hacer un análisis real de cuál puede ser detrás la visión tanto de Israel como de Palestina, o en este caso, pues, de Hamas, de mantenerse y de haber adelantado y la situación en la que se encuentra el conflicto en la actualidad. Y ahí yo creo que si hablamos específicamente de Israel, pues hay diferentes visiones, hay una preocupación real existencial. Es que se está hablando de nuevo, otra vez se está retomando esa visión según la cual entonces Israel más o menos tiene que desaparecer del mapa para que los palestinos puedan sentirse tranquilos y en seguridad, pero eso pues claramente no es viable, eso no tiene futuro alguno. Y ahí pasan, pues, digamos, muchas otras consideraciones de política interna desde el punto de vista de Netanyahu y de su grupo político, más bien de su coalición política, para mantenerse en el poder y demás. Es decir, hay muchísimas
muchísimos elementos de análisis que hay que tener en cuenta y hay que mirar realmente cuáles pueden ser las dinámicas tanto internas como exteriores que pueden llevar, que es determinante esto para poder entender y esperar que haya una decisión de una negociación seria y que lleve eventualmente a un acuerdo que sea sostenible en el tiempo, y es cuando las dos partes coincidan en que los costos de mantenerse en el uso de la violencia son mayores que los beneficios que se están percibiendo. Pero esto claramente ahorita, por ejemplo, no está sucediendo, entre otras, por la misma situación en Franja de Gaza. Alguien había mencionado durante este programa el tema de los túneles, que es una preocupación real que sigue teniendo Israel y que va a seguir manteniendo. Gracias, señor Garay. Tiempo de las conclusiones. Ya con usted cierro este bloque. Omar Bula, adelante. ¿Aló? ¿Conmigo? Perdón, no te escuché. Sí, ¿Aló? adelante con su conclusión. Perdón. Sí, mi conclusión es... Señor Bula, ¿nos escucha? Sí. Sí, los escucho. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Escucho? Sí, adelante, señor Bula, lo escuchamos. Ya me escucha, gracias. Bueno, definitivamente sí concuerdo con el hecho de que hay mucha emoción con el señor Garay de por medio y mucha emoción creada por los medios de comunicación. La batalla de la opinión pública la perdieron hace mucho tiempo tanto Trump como Israel, y yo creo que eso ya no es un factor para ellos. Si hay alguien que conoce cómo perder una batalla mediática es Donald Trump, y yo creo que las decisiones que se están tomando tienen que ver menos con imagen que con la seguridad per se de Israel, que hay que repetirlo, ¿no es cierto? Israel tiene muchos enemigos, 7 frentes contra que defenderse, fue atacado. Cuando uno ve hoy Gaza, por ejemplo, que está totalmente destruida, y la ve días antes del 7 de octubre de una ciudad común y corriente. Esto es un nuevo episodio que claramente sí fue disparado por Hamas, en este caso, por la causa palestina, llámenla Hamas, llámenla Fatah, ahora como la quieran llamar, pero definitivamente yo no creo que esto proceda, además porque tenemos el gobierno más fuerte de la historia de los Estados Unidos en el poder, tal vez por lo menos de los últimos 20 años, el gobierno más decidido, el apoyo más decidido que ha tenido Israel en su historia, para ponerlo ahora sí en contexto. No son las épocas de Carter, ni de Biden, inclusive ni de Obama, es la época de Donald Trump. Y efectivamente yo creo que un no de una de las partes y un no tan rotundo, porque Netanyahu mismo ha lidiado esto, del estado de 2 estados ha sido discutido durante décadas, y eso hace parte de la doctrina de Israel. No existirán 2 estados, porque yo creo que esto no es viable, sinceramente. Vemos enseguida. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Ignacio Montes de Oca, analista político, periodista especializado en relaciones internacionales. Muchas gracias, Ignacio. También mi gratitud para Javier Garay Vargas, analista internacional y doctor en ciencias políticas. Y un gusto haber tenido en este panel también a Omar Bula Escobar, analista geopolítico internacional. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.